estamos recibiendo a nuestro columnista Gustavo Pérez, que nos va a estar comentando un poquito sobre este espacio que vamos a inaugurar a través de la Radio Pública Municipal, a través de Cultura en Altavoz. Estamos hablando de una nueva columna de masculinidades y de ESI. Bueno, él es profesor, referente justamente en educación sexual integral, actualmente trabajando en el colegio de nuestra localidad 758. Gus, bienvenido a la Radio Pública Municipal y bienvenido a Cultura en Altavoz. Es un placer tenerte acá. Muy bien, muchas gracias, Yago. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, los agradecimientos protocolares. Gracias otra vez por la convocatoria. Gracias a la radio y felicitaciones por abrir el espacio importante para que podamos desplegar lo que es ese y el tema de masculinidad, que es un tema bastante nuevo y de pronto por ahí desconocido. Totalmente. En el grueso de la gente. Hago una mención especial a la compa Pía Fondeville, que fue la que generó el contacto, que yo le agradecí personalmente, pero bueno, no quería empezar esta columna sin mencionarla porque ahí siempre presente la compañera. Y bueno, como vos venías diciendo, la columna lo que propone es hablar de masculinidades. De masculinidades con la S, masculinidades en plural, y también masculinidad, y la masculinidad en singular. ¿Qué diferencia hay entre masculinidades y masculinidad? Lo primero a ver. Hay una diferencia sustancial que es a quién hace referencia las dos palabras, que si bien remiten a un mismo concepto, estamos hablando de un conjunto de características que hace a lo masculino. Vamos a ver en el transcurso de estas columnas que hablar de masculinidad en singular remite a un tipo de persona, a un tipo de varón, y hablar de masculinidades remite a varias identidades que reflejan características de las masculinidades, pero que son antagónicas a esa construcción de varón hegemónica, podríamos decir. Sí, va por ese lado exactamente. Y la propuesta es enmarcarlo en la ESI, en la ley 26150, y proponer una suerte de recorrido que siempre con la ESI presente vaya como desglosando y desarmando lo que es masculinidades y lo que el vasto recorrido que tiene, porque globalmente tiene un recorrido histórico importante, pero que por ahí en nuestro país, en nuestra cultura, se ha estado asomando hace no mucho más de 5 o 6 años, donde de manera concreta algunos estudiosos han empezado a abordar los temas de los estudios de masculinidades como se conocen en el mundo. Qué loco, ¿no? Digo, yo te hago un paréntesis por ahí para reflexionar y poner un poco en eso, en reflexión justamente. Recién hace 4, 5, 6 años se está cuestionando, se está empezando a deconstruir un poco la masculinidad y dar lugar a diversas maneras de vincularse con distintos tipos de masculinidades, después de una tradición cultural de miles de años, de cientos de años, ¿no? Es muy loco también poder llegar a hacer ese ejercicio. Y por eso es tan importante también hablar de esto, digo. Sí, totalmente. Así tiene un recorrido histórico que viene desde la primera ola del feminismo, ya por mediados del siglo pasado, donde bueno, ha ido evolucionando, ha ido por ahí acompañando los diferentes acontecimientos históricos y culturales, pero que en nuestro país por ahí encuentra el disparador a partir de las demandas feministas, por sobre todas las cosas, y de los movimientos de Ni Una Menos, que estamos en fecha. Sí, y es importante marcarlo porque el estudio de masculinidades actuales nace a partir de la demanda de los movimientos feministas. Entonces, lo que se propone o lo que hace esta nueva ola de estudios sobre lo que a masculinidades respecta, es decir, es atender esas demandas, atender esas manifestaciones de los feminismos. Y una primera gran diferencia es acomodar con las palabras y empezar a dar lugares a algunas cosas. Porque cuando decimos masculinidad y masculinidades, y no sé si lo habrás notado o lo han notado quienes nos están escuchando, que no he hablado de nuevas masculinidades, que por ahí es el título, y yo le digo de una manera graciosa el título marketinero que por ahí hoy vende. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuevas masculinidades, el título surge a partir de
este varón hegemónico, como decías vos, que es lo podemos nombrar como el varón cisgénero, el varón heterosexual, lo que vamos a conocer popularmente como el macho, vamos a poner esa palabra, esa figura masculina que encarna, que engloba, que junta todas esas características de lo que es ser varón. ¿Podríamos nombrar algunas a modo de ejemplo, por ejemplo? Sí, bueno, todo lo que son las características de la masculinidad, como esta heterosexualidad maximizada, como esta cuestión de macho, de que siempre avanza, el que siempre el que está atrás de la mujer, ese varón sexualmente no activo, sino sexualmente potenciado y potenciado e incontrolable, claro, ¿no? Incontensible, digamos. Esta cosa de para ser macho, para ser hombre, tenés que estar ahí sexualmente activo, ser ese toro salvaje. Claro, siempre tener ganas de concretar sexualmente, nunca no tener ganas, por ejemplo. Exactamente. Esta cuestión de la valentía, de la hombría, el varón heterosexual es un varón valiente, es el que no reconoce el miedo. Lo vamos a desglosar, pero vos vas a ver que con el transcurso de esto vamos a encontrar que las estadísticas muestran que los mayores accidentes y las mayores muertes se dan en varones, y justamente cuando empezás a deshilar y empezás a encontrar estas causas que estos mandatos, que esto es lo que yo estoy mencionando, son los mandatos de la masculinidad, los mandatos son los que nos obligan a ser para ser varones, para ser varones cis, ¿no? La gente no me ve, pero yo cierro los puños como ese gesto de hombría, de poder, claro. Porque es eso también a lo que remite este tipo de masculinidad, a ese poder. Y no es ingenuo, no es casualidad, sino vamos a ver también que es adrede y es parte de algo mucho más grande, de que ese varón heterosexual, ese varón cisgénero, ese varón hegemónico, es parte de una cadena de poder y de una red de poder que socialmente está construida para que el varón heterosexual ocupe ese lugar, y debajo lo vamos a llamar ahora lo feminizado, lo que no es plenamente masculino, queda en un lugar de subordinación respecto a esa figura hegemónica o central. Ok, perfecto. Y de ahí viene un poco el concepto de nuevas masculinidades, digo, que vos traes un poco a colación. Porque nuevas masculinidades es posicionarse desde ese rol del varón heterosexual y empezar a reconocer que existen otras formas de masculinidades que existieron históricamente. Los grupos de varones homosexuales, las identidades lesbianas, masculinas, las personas trans, han tenido siempre su identidad masculina, han sido siempre masculinos, desde esa apropiación singular, desde lo que es la masculinidad, y han existido siempre. Sucede que ahora los varones heterosexuales hemos dicho, bueno, nos vamos a empezar a reconocer como tales, ustedes son nuevos. Claro. No, han existido siempre. Claro. Pasa que desde esos lugares de privilegio, esos lugares hegemónicos que el varón heterosexual ocupa, históricamente también se ha dado la situación de que desde el raciocinio del varón siempre se ha visibilizado o invisibilizado a lo otro, a la otra persona, a la otra, etc. Entonces ese primer título está bueno como para ir desarmándolo y decir las masculinidades existieron siempre. El término nueva masculinidad ayudó en un momento porque marketineramente es como muy potente. Yo me acuerdo en el año 2020, principio del 2020, antes de la cuarentena, Gillette y la Cámara Publicitaria Argentina, el Consejo Publicitario Argentino, hace una charla de masculinidades y pone las nuevas masculinidades. Y me acuerdo de Gillette porque era una de las marcas... que podríamos analizar publicidades y tener mucho jugo. Pero podríamos analizar y lo que es antes del 2019 y a partir del 2020. ¿Cómo marcó la agenda, no? Cómo marca la agenda y cómo desde lo marketinero, porque también es por ahí donde se ve el sistema, donde se ve esa hegemonía que todavía persiste. Cómo redacúa su discurso. Exactamente, cómo redacúa el discurso, perdón. Pero cómo también nos empieza a vender otra forma de masculinidad que lo único que hace es cambiar la cara. Claro. Pero que detrás continúa trayendo toda esa carga de mandatos, privilegios y beneficios y hasta violencias que siguen estando en los varones, que el título lo puede decorar, pero el trasfondo es el mismo. Exactamente. Entonces, sí. ¿Qué había pasado, con esta publicidad de Gillette? A ver. Que justamente eso, venía con
con esta intención de presentar la nueva masculinidad a partir de, en sus publicidades, mostrar no ese hombre por ahí hegemónico, súper musculoso, macho, sino como ese hombre que hoy nos presentan más sensible, más como personal en cuanto a su cuidado con esta cuestión. ¿Te acordás? No sé, hace una década salía este término del metrosexual. Sí. Que bueno, que era una suerte, en principio, que ninguneaba, o que era por ahí un poco burlón en cuanto al varón que pretendía cuidarse o pretendía atender su estética. Su estética personal, que hasta tiempo atrás era una cuestión netamente femenina. Cuando digo femenina, voy a de a momentos a hablar en términos de lo que respecta a la mujer o al género de lo femenino, pero también a veces lo femenino, la feminidad, cuando hablamos de masculinidades nos vamos a hacer referencia a, como dije anteriormente, a todo aquello que no es lo masculino, okay. lo masculino hegemónico, okay. esa cosa de macho. Que escapa del mandato de heterosis. Exactamente. Que entran disidencias, entran varones subordinados, etcétera. Entonces lo que hacía esta campaña publicitaria era decir esto, era cómo desde el rol de privilegio de poder que no se mueve, muestran otra cara, la presentan como una nueva masculinidad, pero que en el fondo cuando vos levantás la alfombra ves que la mugre sigue estando y no se ha movido. O sea, hemos cambiado la alfombra. Adapta el discurso superficialmente, digo, con palabras más que nada. Estamos transmitiendo en Instagram Live en estos momentos con Gustavo Pérez. No había iniciado la transmisión, así que comento un poco a la audiencia que se vaya sumando. Estamos presentando esta columna en torno a masculinidades y ESI a través de la radio pública municipal. Bueno, estuvimos diferenciando un poco sobre la idea de masculinidad y masculinidades, ¿no? A masculinidad entendida como un deber ser, una construcción social, cultural y política en torno a una manera de ser hombre, y a masculinidades como aquellas diversidades en torno a habitar un poco y un poco también a discernir de esta masculinidad tan hegemónica, ¿no? Sí, muy bien dicho la palabra discernir, porque en esa palabra plural de masculinidades tiene mucho que ver la apropiación singular de cada persona que hace la masculinidad. Entonces, dentro de esa diversidad existen tantas expresiones como personas haya. Entonces, es obviamente discernir y rupturista. Es muy rupturista, rompe con esa estructura hegemónica y súper rígida que es la masculinidad. Totalmente. Así como singular. Volviendo un poquitito a la ESI, esta forma que tenemos de hablar de masculinidades, esto de que estamos hablando con vos, es lo que entendemos como el enfoque crítico de género. Okay. Uno de los ejes que propone la ley es las perspectivas de género, el respeto y la diversidad por las diversidades de género. Y la perspectiva crítica de género lo que propone es justamente esto: tener una mirada crítica, reflexiva acerca de lo que es la masculinidad como un género, como una construcción cultural y como un actor social con un rol determinado y, en el caso de la masculinidad, privilegiado y jerarquizado. Okay. Es muy importante también porque, bueno, sabemos que socialmente en las discusiones que han envuelto a la ESI, uno de los argumentos por ahí de los que rechazan la ley es esta cuestión del enfoque crítico de género, la ideología de género. La ideología, claro, con mis hijos, con mi familia, claro, no te metas. Exactamente. Y bueno, lo que propone el enfoque crítico de género es decir esto: históricamente la masculinidad nunca ha sido parte de los estudios de género. Siempre el género ha sido, en los estudios más que nada sociales, siempre ha sido la mujer, las disidencias, los colectivos LGTB, etcétera, pero nunca el varón. El varón nunca era reconocido como un sujeto de género. Okay. Lo que hace la ESI, lo que la ESI tiene de potente y transformador junto a los movimientos feministas es decir, no, esperá, el varón es parte de esta sociedad. Pongamos el foco en el opresor. Exactamente. Falta un estudio en la mesa que es justamente el reconocerse como un sujeto de género, y al reconocerse como sujeto de género nos entendemos como actores sociales y que somos parte de una cultura que nos construye y nos hace. Totalmente, que nos legitima y que nos da el poder. Exactamente. Muchas veces entenderlo en cuestiones de poder también, creo que es central para ver cómo se juegan estas relaciones en torno a esta construcción. Y bueno, muchas veces también corridos un poco por todo el movimiento feminista en este sentido y todo el devenir de Ni Una Menos, que
el viernes se cumplen 7 años, ¿no? Empieza esto de, bueno, a ver, deconstruyamos un poco esta manera de ser hombre. Está bien que vos, varón, quieras acompañarnos a la marcha, que quieras visibilizar, que compartas, no sé, la campaña del aborto, pero si vos no hablás con tu amigo, si vos no cedés en ese espacio íntimo, empezás a deconstruir un poco esos chistes internos que se hacen dentro del grupo, es como si no hicieras nada, es lo mismo, digamos. Es superficial, es un poco esto que hablábamos de las campañas publicitarias. Bueno, es simplemente una expresión discursiva, pero que en el fondo sigue legitimando la exactamente, misma una violencia. lavada de cara, exactamente. Vos ahí decías algo importante, que también es denuncia de los feminismos, que hablás de esto, de decir, si vos dentro de tu grupo de padres, tu grupo de amigos, vos no hablás, o no corregís, o no interpelás a veces ese comentario, existe lo que es la complicidad machista, que es como una palabra o una frase altamente difundida que los feminismos le dicen mucho, porque existe, y existe a niveles inconscientes e invisibles, donde no nos damos cuenta, o donde lo tenemos naturalizado y no lo concientizamos como tal, donde avalamos con silencios, con conductas, con un esbozar una sonrisa, avalamos estas conductas de machismo, de violencia. A ver, un ejemplo como esto que hablamos de esta heterosexualidad potenciada. Es como si decir, estás en tu ámbito de trabajo y tu compañero dice, mirá el traste a esa chica, mirá la cola a esa chica, y vos, una sonrisa. Claro, ya está. Y no decís nada, ¿viste? Aunque vos para tu adentro sepa que está mal, sepa que no, que no es correcto, que tu compañera. Pero esa no intervención a veces termina avalando o termina legitimando esa actitud que tiene ese otro varón. Totalmente. Ojo, no es algo tan lineal y tan fácil y tan sencillo como decir, che, pará de golpe, porque nosotros dentro de lo que es la construcción de la masculinidad y como varones, respondemos a mandatos y lugares y jerarquías donde dentro de la misma masculinidad nos violentamos y estamos como supeditados a una jerarquía de esto que vos decís de las masculinidades hegemónicas. Existen lo que son las masculinidades normativas y las masculinidades subordinadas dentro de lo que es la masculinidad, ¿no? De ahí ya como que empezamos a desglosar un poco. Claro. Que lo que significa eso es que van a haber varones que van a dictar las normas, que van a hacer en pinta las normas de la masculinidad, y van a haber varones que van a acomodarse a eso. Van a haber varones que te van a decir, esta es la forma de ser varón, no con palabras, sino con acciones, como ese compañero que le mira la cola a la compañera, y van a haber varones subordinados a eso que van a ir acomodándose, respondiendo, acomodándose, digo en el sentido de que al saberse en un espacio de violencia, y uno queriendo pertenecer a ese grupo que es la masculinidad, va a intentar responder a esos mandatos masculinos para ser varón. Porque si no, te excluís. Y cuando te excluyen, te sacan fuera de la masculinidad, en ese grupo feminizado, y todo lo feminizado para la masculinidad es plausible de violencia. Que eso también es importante porque eso empieza a explicar la violencia machista. Todo lo que está por fuera de la masculinidad, todo eso que se ve feminizado, es plausible, está para ser violentado. De formas variadas, formas múltiples, está para ser violentado. Entonces, ese varón subordinado, ese varón que está entre responder a esos mandatos y expresarse libremente, se encuentra en esa situación de o respondo y soy parte de este grupo de la masculinidad, o no respondo y me sacan de este grupo y me llevan al territorio de los feminizados. Qué interesante esto. Estamos aprendiendo mucho también acá en la radio, y digo, espero que quien nos esté escuchando también, ¿no? Deconstruyendo un poco sobre masculinidades. Hablamos un poquitito también sobre ESI. Creo que es un tema también que deberíamos ir desarrollando, ¿no? Principalmente comprendiendo también el potencial, digo, de este medio de comunicación y de este espacio como educativo. Creo que es un poco el horizonte que tiene respecto a esto. Sí, totalmente. Como educador me interesaba mucho abordarlo desde una perspectiva desde la educación, desde el poder desarrollarlo de una manera planificada y el poder socializar la ESI, sacarlo un poco de las escuelas, que si bien hay lugares, por suerte, donde se ha empezado a aparecer y a hacer presencia la ley,
está bueno como desmitificarla, sacarla de las paredes de la escuela y decir, che, la ley nos atraviesa a todos. Y la masculinidad es que si bien hoy lo estudiamos como algo ajeno, tiene muchísimo que ver con la ley. Totalmente. Entonces, intento desde una posición humilde también poder aportar a que nos escuche posibilidades para reflexionar, como si vos, esta cuestión de hacer esta interpelación, esta reflexión personal, que empieza a decir, che, ¿y yo cómo soy como varón? Claro. Yo cómo soy como... Respondo un orden normativo, claro, subordinado dentro del grupo, dentro de mis estratos, dentro de mi familia, ¿no? Por ahí inclusive la familia, la mesa del domingo como un espacio también de legitimación de esas prácticas o discursos machistas, digo. El mismo hombre que hoy está laburando y por ahí está escuchando la radio y dice, bueno, y yo cuando llego a casa, ¿qué me sucede? ¿Qué me sucede cuando estoy con mis otros amigos? ¿Qué me sucede cuando estoy en casa con mi compañera, con mis hijas? ¿O qué me sucede cuando estoy enfrente de otra mujer? O sea, son como esas pequeñas ayuditas o cosas que ojalá permitan por ahí que quede una semillita en la cabeza y que quede algo que vaya carcomiendo y decir, bueno, che, una pregunta que nos hagamos... Un clic, ¿viste? Claro, Una pregunta que nos hagamos disparadora para que una persona quizás empiece a interpelarse. Que también la palabra desconstrucción yo ya la estoy dejando de usar, también la vamos a elaborar, porque resuena más la palabra interpelar. Ok. Que entonces cuando nos interpelamos, nos cuestionamos, cuando nos interpelamos, laburamos sobre lo que tenemos. Y no es que sacamos y ponemos algo nuevo. Claro. No es que tiramos abajo y empezamos a construir, ¿no? No es que tiramos la pared y hacemos una nueva. Sino, bueno, sobre esa pared que ya está, bueno, hay que hacer algo porque también tenemos que entender que, más que nada en los varones adultos, venimos de una socialización y de una forma de educación histórica muy, muy arraigada, donde uno cuando empieza en este proceso de interpretación o a verse puertas para adentro, dice, bueno, desde que nacés. Yo tengo 35 años y tengo 35 años donde me han socializado como varón, donde me he socializado como varón, donde he aprendido las cosas de ser varón. Y desde hace un tiempo, por suerte, tuve la posibilidad de decir, che, esto está bien, esto está mal, esto no se hace, pero que son resistencias, que son paredes duras. Sí, ni hablar. Que no todos tienen la posibilidad primera de hacerlo, o esa posibilidad de reflexión, y por sobre todo no todos se animan, porque nos estamos desnudando, nos estamos mostrando vulnerables, y eso no va con un varón, ¿no? Claro. No va con ese macho que yo te va con en contra del principio hegemónico, ¿no? De la masculinidad. Y el varón heterosexual tiene miedo de dejar de pertenecer a ese grupo, porque hoy se entiende que si vos no perteneces a ese grupo, perteneces al otro grupo, claro, de los feminizados. Y nos han criado diciendo que los feminizados se violentan. Entonces, esas serían las ideas a desconstruir, ahí para usar la palabra en un lugar piola. ¿Sí? Desconstruir eso, que no es que lo que está por fuera de la masculinidad heterosexual es subordinado, o es menos, o desprestigiado, o se violenta, sino decir, como varón heterosexual formás parte de una sociedad donde existen diferentes identidades, las identidades femeninas, identidades lesbianas, identidades trans, identidades queer, identidades millones, no binarias. Y todos somos sujetos de derecho, todos tenemos los mismos derechos, entonces somos parte y no dueños de algo. Entonces, bueno, es un laburo que ojalá estos encuentros radiales que se van a dar cada 15 días, ojalá que aporten herramientas, palabritas, preguntas. Totalmente. Ojalá. Y desde ya le digo a quien nos está escuchando que puede comunicarse al 2945-336618 si es que tiene algún tema, alguna consulta, alguna sugerencia puntual que quiere que deconstruyamos y que aprovechemos aquí con el compañero Gustavo. Bueno, bienvenidas sean sus consultas, bienvenidas sean sus mensajes, los temas que quieran hablar, lo que sea. Bueno, Gustavo, hay una cuestión también muy importante que vos vas rumbo a cursar, a ser parte de la primer diplomatura, que no es menor, digo, se me pasó por ahí en la intro, sí. Pero bueno, quiero que nos comentes un poco sobre esa instancia también. Bueno, lo voy a decir con un poco ruborizado, pero sí, estoy contento porque es verdad, se empezó hace un mes y monedas la primera diplomatura sobre estudio de masculinidades y cambio social que se da en Argentina a cargo de las facultades sociales de la UBA. Es un hecho importante porque es el primer espacio de estudio con formato de diplomatura
que reúna a los profesionales que te decía, ya hace un tiempito están abordando estos temas, que ya han publicado algunos libros al respecto. Contento también porque de un número grande de prescriptos quedé seleccionado. Acá en la comarca de Los Alerces soy la única persona de Esquel, hay una compañera en Treve. La verdad que es casi era como un sorteo, yo participo en muchos sorteos de esta, nunca me gano nada, y la verdad que haber quedado con eso, la verdad fue un orgullo porque lo sentí como una buena oportunidad, como un reconocimiento desde el terreno de lo educativo. Hay muchos profesionales, psicólogos, antropólogos, historiadores profesionales por ahí de las ciencias sociales, y dentro de la educación no había mucha convocatoria. Entonces también es importante que se reconozca que lo educativo tiene mucho que ver y necesitamos como profes en secundaria, como profes que estamos llevando esto, ser formados para volcar estas cosas en la escuela. Y es importante porque más allá de lo que laburemos como adultos, como varones adultos, también tenemos una generación de pibis que están creciendo, que están viniendo, que ya están en el mundo, que están demandando. Y así como uno se interpela o se desconstruye o lo que sea, también tenemos que acompañar a construir esas ciudadanías y esas identidades que están apareciendo en la sociedad. Y cómo, perdón, te interrumpo, sí. ¿No? Esto es por ahí una consulta respecto a tu labor como referente de ESI en la 758. ¿Percibís un poco el cambio de perspectiva, esa interpelación de las nuevas generaciones? ¿Cómo se está pudiendo abordar también el trabajo de la ESI vinculado a las masculinidades justamente en estas instituciones? ¿O es un proceso que comienza? ¿En qué situación e instancia? Es por ahí, sigue siendo dos cosas por ahí separadas por el momento. Okay. En lo que respecta por ahí a la ESI, o a lo que contiene la ESI, vos ves sí cambios, obviamente, vos ves otras actitudes, otras formas de recibir las cosas que van sucediendo. Obviamente, les pibes al ir creciendo con sus compañeros, con las identidades que habitan las escuelas, nosotros tenemos que pensar que ya las identidades de nuestros adolescentes ya no hablan estos términos binarios, varón, mujer y ya, sino que se empiezan a expresar diferentes identidades y etcétera. Entonces lo tienen más naturalizado. Hay algo en la diversidad que lo tienen más naturalizado. Diferente a por ahí a los adultos que todavía nos cuesta salir del pensamiento binario, varón, mujer y nada más, sino el pibes lo tienen más naturalizado. Con la masculinidad es lo que le sucede es le es nuevo, le es raro y no lo concientizan como tal. Porque por ahí la información que reciben, la información que está en el aire, viene más de los feminismos, viene más de las luchas feministas, las luchas de los colectivos LGTB, etcétera. Entonces, a mí me tocó dar, por ejemplo, fines del año pasado, un conversatorio ahí en 758 sobre masculinidades. Y la pregunta era, ¿y qué es masculinidades? Entonces, cuando vos le respondés, no, es una forma de interpelarse, de cómo somos varones, qué hacemos como varones, los mismos varones, los mismos chicos, como vos una sonrisa y decís, ay, pero ¿qué es eso? Claro, voy a quedar fuera de lo normativo, ¿no? Claro. El primer temor a la exclusión, ¿no? A decir, Claro, o ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, ¿Qué estoy haciendo acá? Claro. Pero sí, es un tema que les interesa, y más que nada porque interpela mucho lo que es esta cuestión de la construcción de la identidad. Porque va de lleno en lo que es cómo nos construimos con nuestra identidad masculina. Y entonces, en los adolescentes esto es algo central, esto es algo que en palabras o no siempre lo expresa el adolescente, que siempre está ahí, cómo se construye en su identidad, cómo se reafirma su identidad. Entonces, son plausibles como para hablar de esto, son como permeables. Aceptan los temas, aceptan la información nueva que viene y tienen preguntas de todos los índoles, colores y tonos en ese sentido. Es un laburo lindo, es un laburo que en 758 se está dando de una manera interesantísima, donde están ocurriendo cosas, donde la ley se está desplegando en su potencialidad. Entonces hay cosas que están como recién empezando que auguran cosas interesantes, así que iré trayendo novedades. Interesante esa movilización, digo, tampoco es fácil, ¿no? Primero porque, bueno, hay que hundirse un poquito para poder comprender, ¿no? Cuestionarse
también Exacto. digo, eso también puede venir también en el juzgamiento, en el autojuzgamiento, pero digo, es un proceso la movilización de todas esas cosas. Sí, 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 totalmente. Hay por lo menos desde lo personal, hay un proceso previo de la autorreflexión, de la interpelación personal, donde vamos a decir vos con el espejo y tu reflejo al frente, decir, bueno, yo como soy como varón, yo como me pienso como varón. Y a partir de eso, por lo menos lo que fue mi proceso, empecé con eso, empecé a ver mis cosas y dije, hey, voy a necesitar acá un concepto o estudiar o qué significa esto que me está pasando. Una bajadita, claro. Y bueno, ahí es como que empezás a meterte en estas cosas, en un cursito, en un taller, la diplomatura, etcétera. No quiero dejar pasar que esto que vos nombrás, esta interpelación, tiene que ver también con la ESI, que la ESI no plantea puertas de entrada. Las puertas de entrada son la manera en que accedemos o abordamos la ESI. La interpelación personal, la reflexión personal, como adultos, en cuanto a lo que es la sexualidad, es una de las puertas de entrada, es uno de los puntapiés que nos da permiso o nos da lugar a agarrar la ley y desplegarla. No lo quería dejar pasar también para nombrarla ahí, ¿viste? Muy bien. Así que bueno, es un poco esto lo que vengo a proponer, este tipo de charlas, el de pensar y desglosar la masculinidad como un género, lo que significa pensarla como género, lo que significan los mandatos, la socialización, los privilegios, los costos que también tienen estos privilegios y mandatos. Y nada, y invitar a la audiencia de la red que nos pregunten, que nos sigan y que nos acompañen. Esto sí, bueno, ¿qué pasa cuando levantamos la alfombra de la masculinidad y qué encontramos? Bueno, ¿qué pasa ahí, no? Montones de cosas. Un montón de cosas. Muchísimas gracias por visitarnos. Creo que va a ser ya fue un espacio de aprendizaje y lo seguirá siendo. Espero que la audiencia también pueda hacerse este tipo de preguntas, ¿no? Con sembrar una semillita me quedé con eso que vos dijiste, creo que estaría buenísimo. Así que vuelvo a reiterar el WhatsApp 2945-336618 por si tienen alguna inquietud, algún tema, alguna pregunta puntual que les gustaría que trabajemos. Aprovechen, porque este es el espacio para ello. Exacto. Así que nos volveremos a reencontrar el próximo martes, el 14 de junio. Así que te agradecemos por este contacto, por la reflexión y también por enseñarnos un poco o permitir hacernos preguntas, en realidad, los que estamos del otro lado, más que enseñarnos, ¿no? Eso. Claro, es compartir un poco la información, las cosas estas que uno tiene desde lo teórico y compartirlo en un modo que puedan ser tomadas por quien lo desee. Y traducirlo a su modo y que, bueno, como esto lo de la semillita, que haya algo que germine y que, bueno, que en las posibilidades y en los deseos de cada uno lo pueda elaborar y preguntarse. Nada, el espacio para la reflexión es sumamente importante, entonces ahí voy a apuntar para que podamos reflexionarnos, interpelarnos y bueno, ver qué pasa con todo esto. Ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a vos también. Gustavo López pasó por Cultura en Altavoz con su columna de masculinidades y ESI, es profesor referente de ESI en el colegio 758 a nivel secundario y va rumbo a transitar el primer espacio de estudio en formato de diplomatura a través de la UBA, así que ha sido un honor tenerte aquí. Te esperamos el próximo martes 14 de junio. Muchas gracias.